Buenos días, esta es una entrevista especial para nuestra feria de investigación. Nuestra idea es abordar los principales tópicos que tiene la investigación en Chile y por ello tenemos algunos invitados que nos hablarán sobre esto. Esta vez tenemos a Patricia Muñoz. Patricia es directora del programa de información científica en el CONICYT. Ella es licenciada en Ciencias de la Información y magíster en Documentación Digital. Fue jefa del sistema de bibliotecas del Instituto de Fomento Pesquero. Además fue responsable del desarrollo de servicios de información especializados en ambientes web. Y actualmente es coordinadora para América del Sur del proyecto Repositorio Digital Latinoamericano de Ciencias Marinas. Y desde el 2004 es integrante del grupo de expertos en información marina GEMIN, perteneciente a la Comisión Internacional de los Océanos de la UNESCO. Patricia, acá en la Facultad de Derecho estamos muy preocupados por la investigación y queremos, en buenas cuentas, hacer o dirigir nuestras actividades en el sentido correcto, ¿no? Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote que nos trataras de hacer alguna especie de proyección acerca de hacia dónde va la investigación nacional, hacia qué modelo nos acercamos, cómo deben actuar las universidades para poder cumplir ese rol, para poder estar en esa línea de proyección que tiene la investigación según el pensamiento del CONICYT. Gracias a ti por la invitación y bueno, buenos días. Mira, la pregunta que hiciste es bastante amplia y es como difícil dar proyecciones como si uno tuviese una especie de bolita mágica, un espejo mágico del futuro, pero lo que sí uno ve y a ti te ha tocado ver también, me imagino, que es cómo la investigación científica, la producción de conocimiento, los resultados de investigación cada vez están más asociados a nivel global, una, a la fuente de financiamientos, que en el caso latinoamericano y sobre todo en Chile, tiene que ver con un financiamiento casi el 80% estatal. Segundo, a los formatos, de cómo se publica, qué se publica, cómo se muestran los resultados, cuál es el rol de la investigación, tanto de ciencias sociales y humanidades, como de biología, de ciencias duras, matemáticas, etc. Entonces, en ese sentido, uno lo que ve es que cada vez es más competitivo, que cada vez los países y el financiamiento tienen una especie de competencia absoluta de quién se visibilizan más los resultados de investigación, no asociado a salir en televisión, ni mucho menos, sino que asociado a ver cuál es el gran impacto que tiene la investigación a nivel mundial, pensando que la investigación en sí es global, o debería serlo, o lograr serlo. Y en ese sentido creo que ese es un desafío importante. Primero, cómo la investigación nacional se globaliza, cómo tiene impacto internacional también, sin dejar de tener una especie de apoyo a los problemas nacionales que muchas veces pasan, que son áreas prioritarias o recursos naturales, etcétera, etcétera, que son parte del quehacer nacional. Y eso yo lo haría un lapsus importante con los formatos. Y eso tiene que ver que desde el año 98 en adelante la edición de la revista científica pasa a ser totalmente digital, el impreso pierde totalmente las competencias sobre el área, porque la parte electrónica te permite pasar sin límite a un montón de públicos que antes no llegabas, y por lo tanto uno prevé que debe ser más leído o debe tener mayor impacto, etcétera. Dicho eso pasó en la revista científica, pero ahora está pasando en los libros. Entonces las grandes academias, las grandes editoriales están produciendo libros digitales. ¿Qué pasa con eso? Que está el otro negocio, que están haciendo la trazabilidad sobre el libro digital. Entonces tú ya puedes tener indicadores de funcionamiento del libro digital que sacaste, que publicaron, que publicó la universidad, que publicó tal investigador. Y en ese sentido esos libros pueden pasar desde cuántas veces fuiste citado hasta cuántas veces fueron bajados y comprados tus papers o qué capítulo fue más leído, etc. Entonces yo creo que el desarrollo de los resultados de investigación está en este mundo digital, no en el análogo. Por lo tanto, las humanidades tienen un desafío también importante en el fondo de decir, ¿es importante el impreso? Sí, pero lo que me puede dar visibilidad académica y cómo publicar a lo mejor pasa por el lado digital.
¿No hay aquí una especie de predominio de la cuantificación? Es decir, en algún momento se pensó que la ciencia, que sobre todo las humanidades, tenían mucho que ver con una búsqueda de la verdad sin una medición cuantitativa, ¿no ves que hay detrás también una especie de predominio de la evaluación cuantitativa, ¿no? ¿Es eso positivo para la investigación? ¿Cómo lo ves? A ver, cuantitativa puede ser cuando uno dice, bueno, esta universidad o este investigador a lo largo de su vida ha publicado tantas veces. Pero cuando tú empiezas a un nivel cualitativo y empiezas a ver que esa persona es citado por personas de su misma área de forma constante o personas incluso de un nivel mayor a él, es porque sí hay un aporte de calidad que es muy importante para esa disciplina. Por lo tanto, sí hay dos cosas. Una cosa uno puede decir, el análisis cuantitativo, yo creo en los 80, yo creo que sí hubo un desarrollo a publiquemos más como país. Pero yo creo que de los años 90 en adelante y las mismas bases de datos y la misma internacionalización permite tener un análisis mucho más sofisticado. Por ejemplo, saber quién te citó y el tipo que te citó fue tan importante y tu paper ha sido totalmente un aporte disciplinario a la disciplina. Por lo tanto, eso ya pasa un poco del cuantitativo, pasa a una parte de cualidad. Y lo otro es en la red de cooperación. O sea, la forma en que los investigadores realizan su investigación ya pasan a un nivel de límites, por lo tanto tú puedes generar red de cooperación y ver cuál es el comportamiento del investigador, si realmente lidera el grupo de investigación o es parte de un muy buen grupo de investigación, que también es importante. Entonces creo que es un poco más sofisticado hoy en el tema de los papers, en el tema de los libros viene un poco más a futuro y yo creo que se va a implementar el tema de la publicación en las grandes editoriales, como lo hacen ahora. En particular en Chile publican libros los investigadores nacionales, pero en formato digital, que permite ver un poco la trazabilidad de sus citas, ver la lectura. A mí me parece que es súper importante ser popular. Me parece que si abres la red y más te leen, me parece que estás haciendo un gran aporte, y para bien o para mal, pero te están leyendo y eres un aporte y tienes algo que decir. Me encanta la biblioteca análoga, pero por ejemplo la capacidad que tenemos de leer todo lo que está impreso o que la cantidad de público te siga no es la misma. Entonces yo creo que esos son personajes, son indicadores que están cambiando, y a nivel mundial también. Pasa que están cambiando las formas de medir incluso a las humanidades, en el sentido de que publiquen pero que sean populares. En ese sentido, supongo que el rol de la indexación de las revistas que publican las universidades juega un rol central en esta idea de la trazabilidad, o en la idea de que las publicaciones tengan un formato digital o que haya una mayor globalización. Pero esta indexación es un procedimiento que ha sido de alguna manera criticado también. Se ha caído de alguna manera en una especie algunos llaman una especie de mercantilización de la indexación. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el rol de la indexación actual en la investigación, y cómo ves tú esas críticas de cierta mercantilización de la indexación. A ver, yo creo que yo separaría el proceso de indexación en dos grandes áreas que nos tocaría ver a nosotros en particular. Primero, las revistas nacionales, como un conjunto de revistas que pueden pasar de ser locales a ser internacionales. Y en ese proceso CONICYT ha apoyado esto desde ya, yo creo, desde los inicios de CONICYT siempre estuvo un programa de apoyo a la edición científica o a la generación de artículos científicos. Y luego, con la inclusión de Cielo en Chile en el año 98, permite que todas las revistas impresas tengan un formato electrónico. Eso yo creo que es una visión que permite darle visibilidad y el gran ímpetu de decir, bueno, son más internacionales que ser revistas locales, que solamente las estamos leyendo en el barrio, ¿no? O como dicen algunos, yo lo he escuchado decir que son revistas de misa, ¿no? No, esto ya pasa a ser una cosa, tiene un nivel más competitivo, captura artículos de afuera, es más visible, por lo tanto tiene un proceso de indexación importante. Y luego está
es dónde escribe la comunidad científica nacional o la academia. Y ahí también está en un proceso de indexación. ¿Por qué? Porque las revistas que son indexadas en las típicas bases de datos comprensivas que ustedes conocen, que es WOS, ExEasy, Scopus, que ahora también es Elsevier, qué sé yo, inclusive Cielo, permite asegurar que tu investigación sea leída por tus pares, porque son revistas que van asociadas a la investigación y a la academia, por lo tanto el público objetivo de esas revistas de captura de público son tus pares. Entonces tu impacto, tu beneficio y también el apoyo a la disciplina va en esa línea, con ese público. Entonces yo creo que son dos cosas distintas y tiende a hacer eso. Me parece que acá la discusión de lo que es mercantil o no pasa por eso. Yo creo que la discusión pasa de que hay un desconocimiento tanto de las autoridades o de grupos de interés o de los grupos de investigación o parte de la academia que cree que todas las disciplinas se pueden medir con lo mismo, o también decir que yo solamente escribo libros y he impreso, y eso también es un tema de costumbre o del quehacer científico de cada comunidad. Por lo tanto, cuando uno ve las comunidades más desarrolladas, más competitivas, uno se da cuenta que la investigación ya está a un nivel mucho más globalizado. Por ejemplo, Alemania tiene grandes filósofos hasta el día de hoy y siguen escribiendo en papers y nunca han dejado de escribir. Y tienen libros de grandes editoriales que están en formato impreso y también están en formato electrónico y son indexadas. O sea, no le tienen miedo a la competencia entre disciplinas. Yo creo que eso es súper importante. Y desde esa perspectiva, en el ámbito de la ciencia jurídica, hay una cierta caracterización de que nuestro ámbito es un ámbito local. Normalmente cuando discutimos sobre leyes locales, tenemos patrones de interpretación que se aplican a tribunales locales. Y entonces, en ese afán globalizador, ¿cómo debiese reaccionar la comunidad de la ciencia jurídica en el entendido de que hay cierta fuerza de lo local por sobre lo global? Sí, mira, es difícil de entender el comportamiento de la comunidad en particular cuando uno ve que Chile tiene revistas indexadas de ciencias jurídicas que llegan a 11 revistas que están en Cielo y unas 5 que son Scopus y una revista que es Cielo, Scopus y ExEasy también. Entonces, cuando tú dices, si a la comunidad le molestase tanto o no le sirviese este tipo de difusión de conocimiento, esta forma de comunicar, parece extraño pensar por qué han generado 11 revistas súper competitivas, que yo creo que a nivel latinoamericano no son tanto los países que tienen tanto número de revistas indexadas, ni siquiera en Cielo. Entonces, ahí hay un tema que es cómo la comunidad se apropia de prácticas que estaban asociadas a lo mejor antiguamente a la ciencia biológica, qué sé yo, o pensaba la propia comunidad que era eso, y toma este modelo como propio y lo está haciendo funcionar. Me parece que eso es relevante cuando están siendo indexadas. Algunas ya tienen incluso cuartiles de calidad, o sea, quiere decir que están compitiendo dentro de los impactos internacionales. Por lo tanto, me parece extraño pensar de que ya no está apropiado en la comunidad. Entonces, me parece que también es importante pensar, cuando uno ve que a estas revistas les cuesta tanto salir adelante o tener mayores citas, es porque la comunidad no se cita. Porque me imagino que debería ser parecido a otras buenas prácticas que aparecen en otras ciencias. Entonces, ahí es un tema de comportamiento comunitario que es interesante, sobre todo en ciencias jurídicas, tratar de analizar qué pasa. Cuando tú lees los artículos de un número especial de alguna revista chilena de ciencias jurídicas, te das cuenta que las referencias son muy mínimas. Escriben muy solo también, ojo, o sea, hay una sola autoría. Entonces, todas esas comunidades que generan grupos de cooperación, que van levantando mayor capacidad de cita, no se produce lo mismo en ciencias jurídicas. Por lo tanto, hay un tema que hay que relevar. Patricia, otra de las cosas que me gustaría
preguntarte, dice relación con los incentivos que tienen las universidades, las facultades y los académicos con este rol que tiene la indexación y con este rol que han adquirido las revistas, en general las revistas de derecho. ¿Por qué? Porque al parecer las facultades tienen incentivos en tener buenas revistas y que las revistas cumplan con los requisitos de indexación, y también hay una exigencia cada vez más fuerte en los propios académicos de ciertas metas de investigación formalizada, es decir, de artículos en revistas científicas. Esto de cierta manera ha un poco transformado la academia nacional, una academia que ya tiene metas mucho más claras, y esto ha generado algún tipo de ruido. ¿Cómo ves tú esta forma en que las universidades han reaccionado frente a las políticas del CONICET? Mira, a ver, nosotros por lo menos lo que sí manejamos hay una ley que es el aporte fiscal directo, que incluye y reconoce los artículos indexados en ICI y en Cielo Chile para la otorgación de fondos a las universidades. Eso es un decreto ley que me parece que tiene fecha 1984, 1988, algo así. No estoy segura del año en particular, pero en los 80. Y yo creo que sí, de una forma ha incentivado a que la calidad de las publicaciones reconocidas en las propias universidades estén asociadas a esa indexación. Ese es el único decreto que rige o que da un incentivo directo, porque está asociado a recursos financieros que le da el Ministerio de Educación a las universidades. Ojo, el Ministerio de Educación, no CONICET. CONICET lo que hace en este caso, y en particular mi programa, es hacer el seguimiento de esas publicaciones, verificar que estén ok y dice, bueno, la Universidad de Chile a esta fecha tiene tantas publicaciones. Y en el fondo el garante de que esas publicaciones sí son ICI, sí son Cielo Chile, y se comunica oficiosamente al Ministerio de Educación. Ese es un instrumento antiguo que existe y que de una u otra forma uno lo puede ver desde afuera y desde adentro. Lo que ha permitido es que sí fue un incentivo a la publicación, en el sentido de que la producción chilena desde el año 80 a esta fecha, el número de papers producidos en ICI y publicados en Cielo Chile han crecido enormemente. Piensa que desde la última década tiene un crecimiento sobre el 200%, incluso más que China, en cantidad de papers de crecimiento absoluto que crece en la producción nacional. Por lo tanto, yo creo que sí ese incentivo iba y ha sido enfocado en ese carril. Ahora existen otros instrumentos que están pidiendo otro tipo de medidas a las universidades, qué sé yo, pero eso cae casi siempre en los consejos de cada fondo de financiamiento, no solamente de los de CONICET, otros también, y en los grupos de estudios, por ejemplo, de Fondesit, etc. Esos son las propias comunidades, son los que generan los propios criterios de evaluación para las propuestas que se envían a esos fondos. Por tanto, ahí es la propia comunidad lo que está validando como el quehacer científico. Bueno, muchas gracias, Patricia, por estos minutos que nos has regalado, que nos has dado un poco a conocer la política un poco del CONICET con respecto a la información científica. Esto va a ser de mucha utilidad para nosotros, para nuestra política de investigación y para hacer esto, que la investigación sea algo normal dentro de la Facultad de Derecho, porque es uno de los pilares que sostiene la actividad universitaria. No, a ustedes por la invitación, y las preguntas son muy buenas. Chao. Gracias.